de hidratado, el fosfato cálcico básico y del oxalato de calcio. Que todos ellos vamos a hablar ahora. Ese es un caso clínico típico. Ustedes cuando estén en emergencia, vean el tipo, por eso les digo a mis alumnos, cuando ustedes tienen un paciente de delante de ustedes, lo más importante es primero la ecoscopía, ¿cierto? Después hacer una buena historia, hacer un buen relato de la enfermedad. Eso quiere decir el síntoma, que es lo que nosotros obtenemos en nuestro relato de la enfermedad, tenemos que hacerlo muy detallado. Quiere decir, si mi paciente tiene dolor, y en aquí estamos evaluando pacientes que tienen dolor, tenemos que evaluar la intensidad del dolor, usando las escalas de evaluación del dolor, como es el EVA del dolor. Tenemos nosotros la intensidad de dolor que ya mencionamos, el tipo de dolor, la irradiación del dolor y todas las características que ya les decía. Entonces, importantísima la historia clínica para hacer nuestros diagnósticos de síntomas y después evaluaremos ya los signos al examen clínico. ¿Sí? El examen clínico es muy importante que repasemos nuestra anatomía para saber que donde le duele al paciente es debido a la alteración de algo que tiene el paciente, puede ser una bursa, puede ser la misma articulación, que clínicamente nosotros ya podemos dar el diagnóstico. Y esta enfermedad es una enfermedad netamente clínica. Entonces, en este caso, este es un señor de 54 años, a propósito, con un índice de masa corporal de 32, hipertenso, que está en tratamiento con hidrofluorotiazida. El día posterior a su onomástico acude por emergencia porque presenta un dolor intenso en el primer dedo del pie derecho. ¿Qué diagnóstico plantearíamos? Muy bien. Esta enfermedad es una enfermedad que está asociada con hiperuricemia y se caracteriza por los depósitos de los cristales de monourato sódico, tanto en articulaciones, en partes blandas, dando una clínica de artritis aguda episódica, crónica y formación de tofos en partes blandas. La formación de tofos no es un episodio agudo de la enfermedad, sino está en el episodio crónico. Acordémonos que el depósito de los cristales de monourato sódico generalmente pueden ser no solo en las partes blandas, sino pueden precipitar también a nivel de riñones, ¿no? A nivel puede ser también de canal vertebral. Depósito o tofos podemos encontrar en cualquier lugar que ustedes puedan imaginar. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante la historia del paciente. Entonces, esta históricamente se llamaba el rey de las enfermedades y la enfermedad de los reyes, porque muchos reyes, como Enrique VIII, que corresponde a una descripción del paciente que hemos visto, por ejemplo, un paciente que le gustaba mucho, era obeso, le ingesta el licor, todos esos factores de riesgo que tenemos para esta enfermedad, ¿no? Veamos que la historia de la gota es, bueno, recién empezaron a describir en el siglo XVII, ¿no? Sydenham, y en el siglo XIX, Garrod demostró la presencia de una sustancia que estaba elevada, que más tarde la llamaron ácido úrico. Y en el siglo XX, McCarthy identificó los cristales en el líquido sinovial. Y en el siglo XXI, nosotros ya podemos ver por algunos, tanto por estudios que vamos a mencionar, de ultrasonido y también por tomografías, las tomografías especiales, podemos ver muy bien el depósito de esos cristales por imagen. Entonces, la clasificación de la gota puede ser primaria, por anormalidades de metabolismo de las purinas, o alteración en la excreción renal del urato, secundaria a enfermedad o drogas, o puede ser idiopática. ¿Cuál es la epidemiología? Los hombres más propensos están entre 40 y 50 años, ¿no? Nuestro paciente creo que tenía en ese rango de edad. En las mujeres generalmente es después de la menopausia, mayor de 60 años. ¿Alguien sabe por qué es eso? Estrógenos, muy bien. ¿Qué hacen los estrógenos? Vamos a ir pasando para... ¿Alguien resume? Acuña. ¿Acuña está presente?
Allende. ¿Qué hacen los estrógenos? ¿Sabe usted? Alba, Juan. Dígame, ¿sabes qué hacen los estrógenos? ¿Y por qué precipitarían los cristales? ¿Alguien que sepa? ¿Quién dijo estrógenos? Porque yo he escuchado varios que han dicho estrógenos. A ver, el delegado. Carlos, ¿qué? ¿Carlos? Ah, Carlos. Carlos, dime. A ver, ¿cuál sería los estrógenos? Porque estamos hablando, mayores de 60 años son personas que ya arreglan o no arreglan. Ya no arreglan, ¿cierto? Entonces, ¿los estrógenos estarán altos o bajos? Bajos. Pero los estrógenos tienen una capacidad úrico-súrica, ¿sí? Entonces, por eso es que en mujeres, obviamente, si tenemos una mujer que tiene un componente genético que le va a producir ese problema, ahí sí la excluimos. Pero generalmente ese problema de gota en las mujeres se presenta post la menopausia. O sea, quiere decir, por eso ponemos la edad más o menos, entre que hay mayor frecuencia es a los 60 años. ¿Ya? El sexo importante, es más frecuente en los varones, de 2 a 7. La prevalencia obviamente es mayor en los hombres que en las mujeres, y su incidencia también es a predominancia del sexo masculino. Entonces, se caracteriza la etiología es por el aumento en la producción de urato, ¿no? Tanto purinas endógenas o exógenas, o disminución de la excreción renal de urato, que es la más frecuente, y generalmente van a coexistir ambos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, con el uso de tiazidas, acuérdense de este paciente que es un paciente típico, que tenía uso era hipertenso, y ¿qué usaba? ¿Qué tratamiento usaba? Hidroclorotiazida, ¿no? Es una de las principales causas. O por ejemplo aquellos pacientes que usan antituberculosos, ¿no? Piracinamida, Tambutol, o pacientes que están trasplantados o con alguna otra patología que usan ciclosporina, aquellos que tengan enfermedades como hipotiroidismo también. Esto es las causas de la hiperuricemia, los que sobreproducen, generalmente las primarias son aquellos que tienen defectos enzimáticos, ¿no? Ustedes pueden ver los que tienen deficiencia de la enzima hiposantina, guanina fosforilosidtransferasa. Cuando es completa se llama síndrome de Lesch-Nyhan, o puede ser parcial también, ¿no? O puede ser una hiperuricemia secundaria. Muchos pacientes que producen muchas purinas endógenas son pacientes que tienen enfermedades linfoproliferativas o mieloproliferativas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, aquellos linfomas, ¿no? O algunos que tienen, por ejemplo, hacen anemia hemolítica también, o otras enfermedades malignas, pacientes obesos como nuestro paciente, los pacientes con psoriasis también, aquellos que usan drogas como el etanol, los citotóxicos como la ciclosporina que hemos mencionado, aquellos con warfarina también, y obviamente la dieta que sea rica en purinas, ¿no? Y los infraespectores, los que tienen una depuración baja de los uratos, van a ser también primaria o secundaria, aquellos que tengan falla renal crónica, ¿no? Hipertensos, deshidratados, obesos, que tengan problemas de hiperparatiroidismo o hipotiroidismo, y las drogas igual que habíamos mencionado, ¿no? Ojo, mucho ojo, por ejemplo, a las bajas dosis de salicilatos. ¿A qué nos estamos refiriendo con bajas dosis de salicilatos? ¿A qué medicamento? Al ácido acetilsalicílico, o comúnmente llamado aspirina, y la dosis baja de salicilatos es la de 80 o la de 100 miligramos. Ojo que en esa dosis nosotros vamos a producir alteraciones a nivel del ácido úrico, y que nos va a producir, por ejemplo, eso es muy frecuente, que nuestros pacientes con una cardiopatía coronaria, que los encontramos en UCI o en la unidad de cuidados intensivos coronarios,
tengan este tipo de problemas, o sea, una hiperuricemia asociada, y muchos hacen una crisis de gota en el momento del estrés del infarto, ¿no? Ok. Entonces, solo para mostrarles algunas imágenes de patogenia, si nosotros tenemos los cristales que están en concentración elevada dentro del espacio sinovial, estos cristales van a hacer que haya una activación de las células mononucleares sinoviales, y van a hacer una liberación. Estas células van a liberar reactantes de fase aguda como las interleuquina 1, el TNF-alfa, que ustedes saben que son proinflamatorios, todos los derivados de plaquetas, las metaloproteinasas, colagenasas, la interleucina 6, que es la responsable de dar clínica de fiebre, de leucocitosis y reactantes de fase aguda. Entonces, esto va a llevar toda esa cascada inflamatoria, va a activar también todo lo que viene a ser el factor o la vía del complemento. También va a inducir mayor inflamación, porque estos cristales van a ser incorporados dentro o fagocitados, ¿no?, en esta célula, y van a producir, todo esto va a llevar a producir la activación de todas estas células de los neutrófilos, y llevar a toda la cascada inflamatoria que va a producir la clínica de la gota 1. Últimamente, eso es la macro que hemos visto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Estamos acá viendo, esta es la membrana plasmática, y acá nosotros estamos viendo cómo ocurre lo que ya habíamos visto, ¿no? Los cristales de monourato sódico, al entrar en comunicación con los receptores, van a ser reconocidos y van a fagocitar, la membrana va a fagocitar los cristales, ¿no? Y esos llamados fagolisosomas van a producir la activación de una que se llama el inflamasoma, el NLRP3. Este inflamasoma está muy relacionado últimamente con la etiopatogenia de la gota. ¿Y qué hace este inflamasoma? Al activar este inflamasoma va a llevar a la activación y al clivaje de la caspasa 1. Que ustedes han visto todas estas vías de las caspasas, y la caspasa va a llevar a la maduración y la excreción de la interleuquina 1 beta. ¿Ya? Entonces, esto, acuérdense cuál sería digamos, la interleuquina directamente relacionada con la gota vendría a ser la interleuquina 1 beta, ¿sí?, la que da la mayor inflamación, ¿sí? ¿Y cuál sería el blanco que está relacionado, el blanco fisiopatológico? Vendría a ser el inflamasoma, que es activado por los cristales, que es el NLRP3. Ahora, hace poco, últimamente, anteriormente nosotros teníamos criterios antiguos de clasificación del ACR. El año 2015 se hizo un consenso, un estudio. El año 2014 previamente también hubo una clasificación, pero bueno, acá el ACR es el Colegio Americano de Reumatología, quiere decir de Estados Unidos, y los países, digamos, que están incluidos también algunos países latinoamericanos, y el EULAR son de los estados europeos, ¿no? La Liga de Reumatología de los estados europeos. Muy bien, entonces el año 2015 se hicieron estos nuevos criterios. Entonces, esos dos son los básicos, ¿no? Son los criterios de ingreso, es que al menos el paciente haya tenido un episodio de dolor, de tumefacción o dolor articular, ya sea periférico, como habíamos mencionado, o sea, dolor articular periférico en alguna articulación o en una bursa, ¿no? Ese es el criterio de ingreso. Ahora nosotros tenemos, digamos, en nuestras tablets, en nuestras celulares, podemos tener todos los criterios, y esto va sumando, ¿no? O sea, uno ingresa el criterio, puede ingresar con ese criterio, pero el criterio suficiente, o sea que esto es suficiente como para dar el diagnóstico, independientemente de que cumpla con esto, es la presencia de
cristales de monurato sódico en una articulación o bursa sintomática, ¿no? Obviamente, cuando nosotros hacemos la artrocentesis y tenemos el estudio de líquido sinovial y vemos los cristales de monurato sódico o la presencia de tofos que nosotros los hemos podido evaluar, entonces ese ya es un criterio suficiente e inapelable de que ese es un aborto. Digamos, si solo no tiene criterio suficiente y tiene criterio de ingreso, ¿sí? Marcamos acá. Imagínense que están con sus tablets, sus computadoras y cada uno tiene ahí para marcar, ¿no? Sí o no, ya. Pues si ese no es así, entonces pasamos a los criterios clínicos, pero por lo menos tiene que tener un criterio de ingreso. Si no tiene criterio de ingreso, acá no va a entrar ni siquiera para calificar acá, ¿no? Entonces, si tiene criterio clínico, es decir, un patrón de compromiso articular o bursal, durante los episodios sintomáticos del paciente, ya sea en tobillo, en pie o en la primera metatarsofalángica, con alternativas que puede ser poliarticular, oligoarticular o monoarticular, cada uno va a tener una puntuación que al final se va sumando y va a ser positiva cuando hay un corte más o menos de mayor de 7, es un diagnóstico de corte, ¿no? Si tienen esto, es el criterio suficiente. Si no tienen eso completo, podemos ir a si tienen criterios de ingreso, vamos a criterios clínicos. Digamos, no hay esto, características de episodios sintomáticos, si tiene o no tiene, hay una descripción para eso, el tiempo de duración del episodio, menos de 24 horas, menos de 14 días, o tiene una resolución completa. Si hay evidencia clínica de tofos, este tiene un puntaje muy alto. Si hay criterios de laboratorio, acá tenemos el ácido úrico por niveles de 4 a 6, de 6 a 8, tiene un puntaje diferente cada uno. Obviamente a mayor niveles de ácido úrico, el puntaje será mayor, ¿no? Y el estudio de líquido sinovial, que el líquido sinovial tiene características, como lo vamos a ver, ¿no? Y los criterios imagenológicos, últimamente, si nosotros evaluamos en ultrasonido imágenes, como por ejemplo una imagen característica y típica, se llama de doble contorno. La de doble contorno es una imagen que vemos el cartílago que está doblemente, es como que está pintado. Si me prestan en un momentito un plumón, se los voy a dibujar, ¿ya? Y el DECT es un tipo de tomografía especial en la cual nosotros vemos, por ejemplo, la presencia de tofos. No solo la vemos, sino podemos ver ahí si hay actividad también, ¿no? Esto es una parte de los criterios, esta es otra parte de los criterios del daño articular, que tiene un alto puntaje también. Si tenemos un daño articular presente, sí o no nada más, también tiene un alto puntaje como para que sea una gota. Entonces, esos son los criterios. Tenemos formas clínicas. Podemos tener solo hiperuricemia sintomática, gota aguda, gota intermitente o intercrítica y la gota crónica otofásica. La hiperuricemia sintomática generalmente es, como su nombre dice, asintomática, y tenemos ácido úrico mayor de 6 generalmente, mayor de 6.8 miligramos por decilitro. Existe la posibilidad de precipitación del ácido úrico. Por eso es importante que los pacientes tengan unas cifras menores a 6. En el niño y las mujeres van a ser variables y eso va a depender mucho de los estándares de laboratorio en los que se les toma, ¿no? Les había mencionado que los pacientes que tienen cifras de 7 y 8 en el tiempo pueden hacer 3% una gota clínica. Los que tienen 9 miligramos o más en 5 años, casi un 22% hacen la gota clínica. La mayoría no hace artritis de estos pacientes, tofos o litiasis renal, ¿no? Los de hiperuricemia asintomática. Muchas veces, como vemos nosotros en estos pacientes, vienen ocasionalmente con un dolor, pero por ecografía ya podemos ver que hay depósitos de monurato sódico en las articulaciones o en las entesis. Álvarez Lévano. ¿Qué es una entesis, doctora? APASA. ¿Qué son entesis? APASA.
Doctor, usted que está sonriente toda la clase. ¿Cómo apellida? Vega. Vega. ¿Qué son las entesis? Es dolor en donde se inserta el músculo a nivel del hueso. Pongas no, te estoy hablando de entesis, ¿ah? Entesis. ¿Qué es la entesis? Es la unión del hueso con la articulación. Muy bien, ¿qué es la unión del hueso con la articulación. No es la unión del hueso con la articulación. ¿Ah? Termine de músculo, o sea, de doble ligamentos con la articulación. Muy bien. Delegado, segundo llamado para un plumón. Haríamos primero, antes de que me olvide, el concepto de doble contorno. Este es el cartílago, imagínense que este es el hueso, ¿no? Y este es el cartílago, ¿no? Entonces, el cartílago normal, así, y el cartílago de un paciente con gota va a tener un doble margen, porque acá se depositaron, ¿qué cosa? Los cristales de monolatosónicos, ¿no? Entonces, eso es normal y esto es la imagen que se llama de doble contorno, ¿ya? Es casi patognomónico de pacientes con gota, que ya está, eso se ve por ultrasonido, ¿no? O ecografía. Muy bien, eso es lo primero. Ahora, la entesis, ustedes siempre tienen que preguntar. Yo asumía antes que ustedes sabían algunos términos, pero a veces no todos saben y uno habla y estamos ahí en la luz, estamos divagando. Entonces, como su compañero mencionó, no estoy hablando de entesitis, ¿eh? Por eso le digo a su compañero que la entesitis va a ser dolor a nivel de la entesis. Pero, ¿qué es la entesis? Si nosotros tenemos, este es un huesito y viene a ser, por ejemplo, acá se está insertando, ya, por ejemplo, este es el, vean de perfil, este es el, un ejemplo de entesis muy interesante. Imagínense que este es el calcáneo. ¿De qué estoy hablando yo? ¿Calcáneo dónde está? En el tobillo, ¿no? En el pie.